bienvenidos. Hoy vamos a continuar con estos ejercicios sobre óptica geométrica. Y el ejercicio que vamos a resolver en esta ocasión, el ejercicio 5, nos relaciona a la ley de Snell con el concepto de reflexión total interna. El ejercicio nos dice que el ángulo límite para la superficie de separación entre el aire y cierto líquido es de 42.8 grados y nos preguntan cuál es el índice de refracción del líquido. Pues pareciera que faltan datos. Aquí únicamente me dan un ángulo al que le llaman ángulo límite, que vale 42.8, y si acaso por aquí me dicen que la superficie de separación es entre el aire y un líquido que no me dicen qué líquido es. Entonces me preguntan cuál es el índice de refracción de ese líquido. Bueno, no hacen falta más datos, es solo que no sabemos todavía qué significa este ángulo límite. Pues el ángulo límite, o también llamado ángulo crítico, está estrechamente relacionado con este concepto de reflexión total interna. Entonces vamos a entender qué es la reflexión total interna y entonces vamos a poder resolver este ejercicio. Primero que nada, hay que decir que la reflexión total interna es un fenómeno donde no cabe la refracción, donde no hay lugar para la refracción. Y para que ocurra la reflexión total interna, se requiere que el rayo de luz que incide sobre una superficie de separación vaya de un medio que tiene un índice de refracción N1 a un medio con índice de refracción N2, donde N1 sea mayor que N2. O sea, el rayo de luz que incide en esa superficie de separación debe ir de un medio que tiene mayor índice de refracción a un medio que tiene menor índice de refracción. Si esto no se cumple, entonces no se va a poder presentar el fenómeno de reflexión total interna. Eso es lo primero que hay que tomar en cuenta. N1 debe ser mayor que N2. Es una condición necesaria para que ocurra el fenómeno de la reflexión total interna. Ahora bien, ¿cuándo ocurre la reflexión total interna? Para eso vamos a analizar esta imagen que tenemos aquí. En esta imagen, vean que hay efectivamente una superficie de separación. Aquí está esta línea punteada y hay dos medios, ¿sí? Tenemos dos medios, un medio que tiene un índice de refracción N1 y otro medio que tiene un índice de refracción N2. Ya dijimos la condición, N1 debe de ser mayor que N2. Ahora bien, vean que aquí en este primer rayo de luz que tenemos aquí, el rayo de luz pasa de un medio a otro medio y como el ángulo de incidencia es cero, o sea, el rayo de luz, el haz luminoso, es paralelo a la normal, entonces el rayo refractado continúa con el mismo ángulo, no se desvía para nada, sigue siendo paralelo a la normal, sigue siendo perpendicular a la superficie de separación. ¿Ok? Ahora, en este siguiente ángulo, perdón, en este siguiente rayo de luz, este rayo de luz tiene un ángulo de incidencia que le llaman aquí θ1. Ese ángulo ya no es de 0 grados, ahora sí tiene un valor todavía relativamente pequeño. Pero vean que ahora el rayo refractado es forma un ángulo que le llaman aquí θ2. Ese ángulo es mayor que el ángulo de incidencia. Y conforme el ángulo de incidencia vaya creciendo, este ángulo el ángulo de refracción también va a ir creciendo, ¿sí? Conforme el ángulo de incidencia vaya creciendo. Llega un momento en esta situación, con este rayo de luz, vean, este rayo de luz
forma aquí un ángulo de incidencia, le llaman teta C, que es C de crítico. Hay ocasiones en que le llaman teta L, ¿sí? Porque es el ángulo límite, ¿ok? Pero en ese ángulo, exactamente ahí, con ese rayo de luz, con ese rayo luminoso, vean que el rayo refractado apenas está sobre la superficie de separación. Aquí está el rayo refractado, tangente a la superficie. ¿Sí lo alcanzan a ver? Y forma 90 grados con la normal. Vean que no sale a la superficie como en este caso o como en este caso. El rayo refractado apenas emerge a la superficie de separación de manera tangencial a la superficie de separación, formando 90 grados con la normal. A partir de este ángulo crítico, de este ángulo límite, cuando el haz de luz tiene un ángulo mayor que el ángulo crítico, como en este último caso, este ángulo de incidencia es mayor que el ángulo crítico, vean que ya el rayo incidente es completamente reflejado. Se regresa al medio 1, no pasa para nada al medio 2. ¿Cuándo ocurre eso? A partir del ángulo crítico, a partir del ángulo límite. Cuando el ángulo de incidencia alcanza el valor del ángulo límite, del ángulo crítico, entonces el rayo refractado apenas va a emerger de la superficie de manera tangencial a la superficie de separación, formando un ángulo de 90 grados con la normal. Entonces, si aplicamos la ley de Snell para esa situación concreta, cuando el rayo incidente forma exactamente el ángulo crítico, tiene un ángulo de incidencia igual al ángulo límite, al ángulo crítico, entonces a ese ángulo crítico ya sabemos que le corresponde un ángulo de refracción de 90 grados, aplicando la ley de Snell que dice que N1 por el seno del ángulo de incidencia es igual a N2 por el seno del ángulo de refracción. Vamos aplicando esa situación. En lugar de I, le vamos a poner aquí que es el ángulo crítico. Podemos llamarle teta L porque es el ángulo límite o teta C como en el caso de la imagen. Pero este ángulo, seno de R, en este caso R, ya dijimos ahorita que al ángulo crítico, a un ángulo de incidencia igual al ángulo crítico, al ángulo límite, le corresponde un ángulo de refracción de 90 grados. Quiere decir que R es igual a 90 grados. Por lo tanto, aquí nos va a quedar N1 por el seno de teta L del ángulo límite igual a N2 por el seno de 90 grados. Y el seno de 90 grados es igual a un entero, es exactamente 1. Entonces, esta ecuación de la ley de Snell se reduce a la siguiente expresión. N1 por el seno del ángulo límite, del ángulo crítico, es igual a N2. Solamente a N2, porque es N2 por 1, porque seno de 90 es 1. Y entonces, de esta expresión, yo puedo determinar, por ejemplo, el valor del ángulo crítico si conozco los dos índices de refracción. O puedo conocer uno de los índices de refracción si conozco el otro índice de refracción y el ángulo crítico, que es la situación que tenemos en este problema. Vean que el ejercicio nos dan el valor del ángulo límite, o sea, nos dan el valor de teta L, del ángulo crítico o del ángulo límite, como le llaman aquí. Teta L
es igual a 42.8 grados. Y también me dan el valor, no me lo dan directamente, pero me dicen que los dos medios, uno de los dos medios es el aire. El aire es el medio 2, es el medio a donde va a salir, a donde saldría el haz de luz, el haz luminoso. Entonces, N2 es igual al índice de refracción del aire, que como sabemos es 1.0003, pero nosotros por practicidad lo dejamos en 1, ¿ok? Porque no es tan determinante usar el valor de 1.0003 en lugar del valor de 1, ¿ok? Entonces, conozco el ángulo crítico y conozco N2. N2 vale 1. Puedo conocer el índice de refracción del líquido, del medio de donde sale el haz luminoso. Entonces, ¿cómo despejamos N1? Pues simplemente seno del ángulo crítico lo voy a pasar dividiendo a N2 y me va a quedar que N1 es igual a N2 dividido entre el seno del ángulo crítico, del ángulo límite, pues. Sustituyendo valores me va a quedar N1, pero N1 vale 1, dividido entre el seno de ese ángulo límite, que vale 42.8 grados. Hacemos la división, 1 entre seno de 42.8 grados y eso me da un índice de refracción de 1.47. 1.47, podemos dejar hasta ahí, después sigue un 1, entonces lo podemos dejar en 1.47. Ese es el índice de refracción del líquido, ¿sí? Y adicionalmente, vemos aquí que la glicerina es el que tiene, es el líquido que tiene ese índice de refracción. Entonces, podemos suponer que el líquido es glicerina, lo que tenemos aquí en este medio 1, y obviamente, como el problema nos lo dice, el otro medio, el medio donde incide la luz o donde incidiría la luz, sería aire. De esta manera, podemos aplicar la ley de Snell para determinar ya sea el ángulo crítico, donde a partir de ese ángulo se lleva a cabo o se presenta el fenómeno de la reflexión total interna, o bien si me dan el ángulo crítico y me dan el índice de refracción de uno de los dos medios, puedo determinar el otro medio, el otro índice de refracción, como fue el caso de este problema. Así de fácil.